Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios y poder hablar acerca del libro de Primera de Crónicas, el capítulo 11. ¿Qué había sucedido ya en este tiempo? Había fallecido, había muerto ya el rey Saúl, ¿no? Por todo lo que ya se había comentado y habíamos visto, ¿no? Él no había tenido un reino conforme al corazón de Dios, y es por eso que Dios, ¿sí?, unge a otro personaje que es muy conocido aquí en la Biblia. Nos referimos a David. Ya David había sido ungido y había sido en esta oportunidad proclamado como el rey de Israel, ¿no? Entonces acá la palabra dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Lo habían proclamado el pueblo ya como su rey, ¿no? Al ver ya que Saúl no estaba presente, entonces David fue proclamado el rey. ¿Qué más dice aquí? También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía y lo traía. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre todo Israel de mi pueblo, ¿no? Entonces acá estaban reconociendo de que Dios había dado autoridad y había ungido a David, ¿no? En este capítulo entonces vemos esa descripción, vemos cómo el pueblo ya empieza a proclamarlo, vemos también cómo ya él empieza un liderazgo, ¿sí? Él empieza ya a tomar ciertas actitudes de rey, ¿no? Ciertas actitudes de un líder de un pueblo. Y empieza también a destacar la parte heroica que él tuvo como un valiente, porque él, e incluso antes de que muriera el rey anterior, ¿no?, que es el rey Saúl, él ya estaba, ¿sí?, en ciertas batallas, peleando por su pueblo. Entonces, en este capítulo vamos a ver eso, luego vamos a ver cómo David toma también la fortaleza de Sión. Como nosotros sabemos, el pueblo de Israel, ¿sí? Si hacemos un recuento de todo lo que hemos estudiado, estaba dividido, ¿se recuerdan? En Israel del norte e Israel del sur. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que sucedió en Israel del sur, ¿sí? Ahí la capital era Jerusalén, ¿verdad? Y Jerusalén de alguna manera fue la capital porque en él estaba edificado el templo, ¿sí? Era lo más importante y lo más relevante en los capítulos anteriores. Pero aquí vamos a ver algo que les voy a leer, ¿sí? Y que yo el día de hoy lo tomo en cuenta, ¿sí? Porque yo antes lo había leído, pero no había entendido muy bien el significado. Y dice así: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, es decir, Jebús se llamaba en ese tiempo, y vamos a ver por qué. Y los jebuseos habitaban en esa tierra. Durante el tiempo que lamentablemente fue el rey Saúl, él dejó, ¿no?, de que los pueblos paganos pudieran tomar de alguna manera posesión de esos lugares. Sabemos que Jerusalén fue el lugar relevante, el lugar importante donde se levantó el templo de Dios. Ya eso fue en la época de, si nosotros empezamos a recordar, fue en la época de Salomón, del rey Salomón. Pero de ese tiempo hasta Saúl habían tomado posesión y a ese lugar le habían puesto Jebús. ¿Y quiénes vivían ahí? Los jebuseos. Y sabemos que los jebuseos fue un pueblo pagano, un pueblo que no adoraba a Dios, sino que tenían muchos dioses, que tenían costumbres paganas y que hacían ritos paganos. Lo más probable es utilizando el templo de Dios. Entonces vemos aquí que lamentablemente Saúl no solamente no fue un buen rey, sino que él permitió muchas cosas que no estaban permitidas, que Dios no las permitía. Y es por eso que Dios tuvo que sacarlo de esa manera, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente él tuvo que
que morir de la forma como murió, simplemente por orgulloso y porque no hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Y ahora viene David y David viene a implantar un gobierno que debería de darse, ¿sí? Y justamente es por ello que dice que él llega, ¿no? Entonces dice, David se fue con todo Israel a Jerusalén, el cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y lógico que si habitaba un pueblo pagano, ellos tenían que salir de ese lugar. Y no iban a salir de la mejor manera, hermanos. Lamentablemente todos esos lugares tuvieron que haber sido nuevamente conquistados, nuevamente tuvo que haber un orden para que pudieran habitar, ¿sí?, el pueblo de Israel con las costumbres que Dios había impuesto. Y dice, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá, ¿ves? Y ahí ya se da la primera, digamos que lo primero que hubo fue hubo una palabra negativa, ¿no? Hubo una palabra que no, ustedes no van a venir y van a habitar este lugar. Dice que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe, ¿no? Entonces, David no estaba solo. David tenía un grupo, un equipo, tenía valientes que luchaban juntamente con él para un bien común, ¿sí? Y ese era la conquista del pueblo de Israel. Y estos valientes estuvieron juntamente, como dice aquí, con David. ¿Para qué? Lo primero que tuvieron que hacer es derrotar a los jebuseos, sacarlos del lugar que le correspondía a Dios, ¿sí? Del lugar que él había establecido como el templo de adoración para él, y los tenían que sacar. Entonces dice, Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. ¿Sí? Es que él fue uno de los valientes, uno de los cuales luchó para poder rescatar este lugar, para que se diera o para que se continuara con las costumbres, ¿sí?, del pueblo de Israel. Y dice, y David habitó en fortaleza y por esto la llamaron ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor de Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estaba con él porque él empezó a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no olvidemos aquí de que quien fue levantado como jefe, ¿sí?, fue, dice, Joab. Muy bien. Ahora vamos a ver acerca de los valientes de David, ¿sí? Los valientes de David, como les mencionaba, fueron varios. Acá la Biblia nos menciona que fueron 30. Adicionalmente a ello, la Biblia también menciona otros más, pero destaca a 3 importantes valientes, ¿sí? Y en este capítulo, además de los 3 valientes, va a destacar a 2 o a 3 más que ahora lo vamos a leer. ¿Y por qué fue importante el poder hablar de estos valientes? Porque David se enfrentó a muchos pueblos paganos, pero no solo como les mencionaba, sino que él formó un equipo que apoyó y de alguna manera hizo muchas cosas juntamente con David para el beneficio del pueblo de Dios. Entonces, estos valientes lucharon y vamos a ver qué es lo que hicieron. Dice el versículo 10, estos son los principales de los valientes de David y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Es decir, que dentro de todos ellos no solamente hubieron guerreros, sino también hubieron hombres que le ayudaron en la parte administrativa, porque para que se pudiera dar un reinado no solamente son guerras, sino también hay logística, hay también la parte administrativa, la parte económica, etcétera, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente estos hombres apoyaron a David en todas esas tareas. ¿Qué más dice aquí? Y este es el número de los valientes de David que David tuvo. Jasobeam, hijo de Jacmoní, caudillo de los 30, de los cuales blandió la lanza
una vez contra 300 y los cuales mató. Tras de estos estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahobita, el cual era uno de los 3 valientes. En este capítulo, hermanos, solamente menciona a uno de los 3 primeros valientes que él consideró. Fueron 3 primeros, ¿sí? Fueron 3 primeros. Y más adelante vamos a ver quiénes fueron, porque también la Biblia los menciona. Pero en este capítulo solamente habla de Eleazar como uno de sus valientes. Dice, este estuvo con David en Pasdamín, estando allí junto en batalla con los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron hacia los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria, ¿no? Dice, y 3 de los 30 principales descendientes de la peña de David a la cueva del Adulam, estando en el campamento, los filisteos en el valle de Refaim. Acá ocurrió algo. Acá ocurrió de que dice que David estaba, dice, en el campamento de los filisteos del valle de Refaim. Fue el lugar donde ellos de alguna manera se refugiaron, ¿sí? Después de una pelea, una gran batalla que tuvieron. Y dice, David estaba entonces en la fortaleza y había guarniciones de los filisteos de Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén, que está a la puerta? Y ellos, dice, 3 rompieron por él el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo. O sea, le mostraron la fidelidad a David. ¿Por qué? Porque fueron de una forma obediente tras lo que él en ese momento estaba necesitando, que era agua. Y fueron, dice, al agua del pozo de Belén, a la puerta, lo tomaron y lo trajeron a David. Mas él no quiso beberlo, o sea, solamente los probó. No es de que él quería beberlo, sino los probó. Sino que dice, derramó para Jehová y dijo, guárdame mi Dios de hacer esto, ¿no? O sea, él lo hizo, pero mostró que lo que él estaba haciendo era como un simbolismo, ¿sí? Para poder derramarlo en el suelo, pero eso correspondía a Jehová, ¿no? Entonces, yo supongo que les habrá agradecido a estas personas que hicieron eso, que fue parte de ese equipo que les menciono, que lo hicieron con esa fidelidad, pero por sobre todo la obediencia que ellos tenían ante el rey. Y en el versículo 19 dice, guárdame mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas lo han traído. O sea, sabía David de que era peligroso que hagan esta acción, pero lo hizo, como les menciono, para saber si realmente podía confiar en esos hombres. Y a Dios gracias, ellos llegaron con vida, ¿no? Llegaron con vida después de haber sacado el agua, porque si posiblemente los encontraban, posiblemente también los mataban. Y no lo quiso beber, dice. Estos hicieron aquellos 3 valientes. O sea, adicionalmente a los 3 valientes que les he mencionado, la Biblia y en este capítulo habla de estos 3 adicionales. Dice, uno fue Abisai, hijo de Joab. Era, dice, jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató. Y ganó el nombre con los 3. O sea, aparte de los 3, este fue uno de los valientes que la Biblia menciona. Dice, fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos. No igualó a los 30 primeros, ¿sí? Benaim, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel. De grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio del foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio tenía, dice, una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con el báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con la misma lanza, ¿no? Y así también habla de cada uno de esos valientes que formaron parte de la historia y de la vida del reinado de David.
todo hasta aquí estuvo muy bien, porque este equipo trabajó, ¿no? Si bien es cierto para David como rey, pero ellos también mostraron una fidelidad a Jehová, porque sabían de que David era un hombre que había sido de alguna manera levantado y había sido nombrado por el Señor. El Señor es quien lo había levantado y quien había permitido que él ahora fuese el rey. Vamos a ver más adelante cómo David formó su ejército y cómo fueron esas batallas que se dieron en ese tiempo. Pero de tarea tenemos el poder leer cada uno de los nombres de estos personajes que fueron, ¿sí?, reconocidos como valientes, que fueron reconocidos como hombres que lucharon juntamente con David para que su reinado tuviera éxito. Mis hermanos amados, esto es todo hasta el día de hoy y mañana vamos a continuar con el estudio siguiente. Que Dios los bendiga.